Claro, es que al final, y lo hemos comentado un poquito también, ¿no? ¿Qué sentido tendría pagar una flota de aviones privados y los pilotos y la tripulación, bueno, y la gente que está operando todo esto, los controladores de esos vuelos, para hacer una misión secreta para no sé qué fin, eh, que como estamos viendo es casi imposible que se pueda llevar a cabo, ¿no? Es que además esa es otra. ¿Cómo consigues tú mantener el secreto cuando hay Claro, tantísimas personas involucradas? claro. Y más en la época de las redes sociales, porque esto todavía me lo dices hace 40 años o Sí. 30 años y podía tener un sentido. Pero, ¿cómo evitas tú que todos esos pilotos, todas esas personas involucradas, no se cojan Twitter y se pongan a decir que están descargando químicos en donde sea? Es que no, Claro. como lo mire, no tiene sentido, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y parece, ¿no? Que a veces salen estos pilotos por la verdad o cosas de estas, ¿no? Que dicen que me ha dicho que un amigo de un conocido sabe de alguien que está llevando uno de estos aviones. Bueno, todas las leyendas urbanas y todas las conspiraciones empiezan así. Exacto, exacto. Pues, mira, yo creo que podríamos estar aquí una hora más hablando. No te quiero robar más tiempo. Yo creo que... Me gustaría responder antes a una cosa que me han Sí, sí, preguntado sí. mucho, muy breve, si no te importa. Y Es, tanto. una pregunta que me hacen mucho es, Sí. ¿por qué ahora parece que se ven más estelas que se veían hace unos años? Es una pregunta muy recurrente y que también tiene una explicación muy simple, y es porque el tráfico aéreo es infinitamente mayor ahora que hace unos años. De hecho, se calcula que desde la década de 1960 hasta hoy, el tráfico comercial aéreo ha aumentado en un 800%. Parece lógico que al haber más aviones, que también haya más estelas, ¿no? Habrá... Porque eso que dicen algunos de que antes no había estelas, pues mira, no. Lo que pasa, lo que antes no había es una cámara de fotos en el bolsillo de cada persona, eso es lo que no había, ¿no? Pero de hecho, y a poco que alguien se moleste en buscarlas en internet, es muy fácil encontrar estelas incluso de la Segunda Guerra Mundial. Claro, exacto. De hecho, lo vamos a ver en la segunda parte del programa, todas estas fotos de chemtrails vintage, porque los chicos que vienen ahora me han pasado una documentación espectacular. Y claro, tú dices, ¿no? Todos tenemos un móvil en la mano y Internet potencia, ¿no? Todo esto porque, por ejemplo, una única foto de estas chemtrails o un único vídeo extraño lo pueden llegar a ver millones de personas en cuestión de horas, cosa que antes no se podía, y eso ya parece que es buah, ¿no? El gran documento que está dando la vuelta al mundo. Oye, pues sí, venga, va. Antes de despedirte, vamos a aprovechar un poquito que estás aquí y te leo las preguntitas que me han dejado en Twitter. Creo que no hay muchas. Por ejemplo, Roberto, nuestro querido Roberto, amigo en común, que nos puso. Es el artífice, ¿no? Un poquito al final Eso de sí todo. que es una conspiración, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Eh, a ver, es una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema, pero quizás sí, que es ¿para cuándo aviones eléctricos que no tiren estos chemtrails, ¿no? ¿Para cuándo aviones eléctricos? ¿Se puede o no? Con la tecnología actual es muy complicado y yo es un escenario que no preveo a corto ni siquiera a medio plazo, ¿no? Es cierto que ya existen prototipos y ya se están haciendo ensayos, pero con aviones pequeños, aviones muy pequeños. Un avión del tamaño de, no sé, del Boeing 737 o del Airbus A350, o aviones así, con sistemas eléctricos prácticamente para lo único que le servirían es para completar la maniobra de despegue, ¿no? Una vez ahí no podría ni siquiera aterrizar con seguridad por falta de energía. Yo creo que a lo mejor por donde sí puede ir un poquito la cosa es por sistemas híbridos que, por Claro. ejemplo, te permitan rodar desde la plataforma a la cabecera de la pista de manera eléctrica, por ahí pueden ir las cosas. Otros ensayos que se están haciendo utilizando el hidrógeno como combustible, eso haría que reducir considerablemente los gases de efecto invernadero. Pero al fin y al cabo aquí el principal problema es que todo eso cuesta muchísimo dinero. Y si realmente llegamos a tener aviones así, pues va a ser a costa de pagar muchísimo más de lo que pagamos ahora por nuestros pasajes, ¿eh?
Y Es además ya una... te digo que no lo veo como una cosa a corto o medio plazo. Lo veo como una cosa muy a largo plazo y que salvo que los avances tecnológicos nos den una sorpresa, yo soy muy escéptico en el tema. Muy, muy interesante la reflexión. Mira, te leo un par más, porque sí que me parece, mira, por ejemplo, esta, que es, por ejemplo, una duda que yo puedo tener. Dice, aparte de CO2 y agua, estas colas de condensación expulsan algún otro tipo de, digamos, derivado. Me dice, derivado de combustión son expulsados, ¿no? Otro tipo de derivados de combustión. No, creo que lo he entendido. Vamos a ver si los motores expulsan una serie de gases, ¿no? Óxidos nitrosos de mucho tipo, porque lo que se está quemando es queroseno y, por supuesto, muchísimo CO2. Pero lo que forman las estelas es el vapor de agua, nada más. Esas estelas son agua, como si fueran nubes. Agua que se condensa y queda ahí, fijada. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Así alguna... Mira, he encontrado este comentario de Chema Rodríguez, que es aquello que te he comentado un poquito antes, ¿no? Dice, para fumigar algo hay que hacerlo a baja altitud. Si sueltas químicos a 10.000 metros de altitud, dice, probablemente llegarían a Jamaica, lo que están lanzando. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquella pregunta que quedó ahí un poquito en el aire, lo de la gente naranja. La gente Dice, naranja me suena a algo tóxico sí, utilizado en el contexto de una guerra o de algo una, así. claro, sí, Hombre, era los aviones se pueden utilizar lógicamente como para armas y se han eso. utilizado, pero no creo que nadie esté siquiera considerando que los aviones comerciales que vuelan cada día por encima de nuestras cabezas puedan ser armas de este tipo, ¿no? No sé. Claro, claro, es que A lo mejor ahí, alguien se cree que nos están echando ciclón B o algo de eso, porque ya puestos a pensar cosas raras, pero sí, sí. no estaríamos ahora aquí. Es que el problema también de esa teoría va un poco por ahí, porque luego la gente que pilota el avión se baja del avión, digo yo. Y también lo que han tirado se le cae a ellos. Efectivamente, que esa es otra, ¿no? Sería un poco extraño, ¿no? Bueno, pues nada, ahora sí. Muchísimas gracias, Pedro, por haber estado aquí. Y nada, ya para despedir, cuéntanos un poquito sobre estos dos libros que has escrito, porque yo cuando vi un poco el título, por ejemplo, ¿no? Tienes preparados para el impacto y algo espantoso está a punto de ocurrir, cuando vi los así de buenas a primeras pensaba que eran novelas, pero no, son casos que has estudiado tú, ¿no? Que has, bueno, estudiado, recopilado información y los has divulgado, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre los libros. Sí, mira, a mí una de las cosas que me gusta muchísimo es luchar contra el miedo a volar que tienen muchas personas, ¿no? Después de hablar con muchísima gente que tienen ese miedo a volar, veo que se pueden categorizar esas personas en dos categorías, digámoslo así, ¿no? Por un lado, tenemos aquellas que para ellos es un problema psicológico, es algo patológico, ¿no? Que de una manera totalmente irracional pues llegan a un avión y se ponen literalmente enfermas, ¿no? Eso es un problema que lógicamente quien lo tiene que resolver pues son psicólogos y profesionales de la salud mental. Pero luego hay muchísima gente con la que me he encontrado que lo que les da miedo es el desconocimiento. A lo mejor se suben en un avión, escuchan un determinado ruido, notan que los motores hacen una cosa que para ellos es extraña durante el despegue. Me está dando miedo a mí ya. Claro, y realmente el cerebro humano necesita respuestas, ¿no? Y en cuanto no las tiene, pues empieza a llenar esos huecos con las primeras paranoias y cosas que se les viene a la cabeza, ¿no? Y claro, eso produce miedo, lógicamente, porque cuando a todas esas personas les explicas que ese ruido que tanto les ha asustado es perfectamente normal y que obedece a una cosa muy concreta, por ejemplo, los pilotos subiendo el tren de aterrizaje, o esa sensación que les da a ello de que los motores se paran, realmente no se paran, sino que se ponen en una posición muy concreta que se llama idle, que es a ralentí, en unas circunstancias muy concretas. Cuando les explicas todo eso, ese miedo va desapareciendo y yo estoy muy contento, muy satisfecho de haberme topado con gente que me han preguntado y que gracias a mis explicaciones ahora vuelan mucho más tranquilos, ¿no? Y estos libros lo que te hablan es de accidentes aéreos. Y dirás tú, ¿cómo puede un accidente aéreo tranquilizar a la gente? Pues precisamente por eso,
porque detrás de un accidente aéreo siempre hay una investigación súper exhaustiva de carácter técnico, ¿no? Esas investigaciones lo que hacen es determinar con todo lujo de detalles qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y lo que es más importante, qué se puede hacer, qué medidas se pueden tomar a partir de ese momento para que la tragedia que supone un accidente no vuelva a suceder. A lo largo de la historia hemos vivido muchísimos accidentes aéreos, algunos de ellos muy trágicos, muy graves, pero es que gracias a la investigación, gracias a lo que hemos aprendido de ellos, se han tomado medidas que hacen que hoy día sería muy difícil que eso volviera a pasar. De hecho, los grandes accidentes aéreos que hemos tenido en España, sería muy difícil que hoy en día, con todas las medidas que se han tomado a raíz de esos sucesos, volvieran a suceder. En mis libros he tratado de explicar eso a la gente. He tratado de hacerlo en un lenguaje que no sea técnico, sino en un lenguaje comprensible, asequible. Y mucha gente que ha leído el libro los libros y que antes de eso podían tener algún tipo de miedo a que ese tipo de accidentes sucedieran, hoy vuelan muy tranquilos porque saben que no, que gracias a lo que precisamente hemos aprendido de ellos, eso es muy difícil que vuelvan a suceder. Un viaje en avión tiene un trayecto que sí es peligroso, que es el que separa nuestra casa del aeropuerto. El resto no es peligroso. Es el método de transporte más seguro que hay, con muchísima diferencia. Y en cuanto se conoce un poquito las cosas, la gente es consciente de ello. Esa ha sido mi idea con los libros. Total, pues mira, pues fíjate, la gente me está preguntando que deje por favor el nombre de los libros por el chat porque está la gente muy interesada con todo lo que estás comentando y tiene muy buena pinta y yo creo que al final por ese propio miedo también la gente es un poco reacia a meterse en estos temas, pero bueno, yo creo que un poquito, habiéndote ya hoy conocido un poquito más, ¿no, Pedro? La gente sabiendo quién eres en Twitter, ¿no? Cómo te expresas, como también has dicho, ¿no? Así, de esta forma amena, no tan técnica, que seguro que tendrá su parte técnica el libro. Pues yo creo que es una buena manera que la gente se introduzca también en estos temas y alguien que tenga miedo a volar. Yo conozco a alguien muy cercano a mí, concretamente mi madre, que se tiene que tomar sus pastillas, la pobre, para poder subirse a un avión. Yo creo que, mira, sería un buen detalle regalarle uno de los dos o los dos. Y sí, yo creo que vale la pena, ¿no? Introducirnos un poquito en esto, sobre todo por eso, ¿no? Porque lo desconocido nos da miedo, ¿no? Al final. Es eso, Y lo mejor para estas cosas es la información siempre. enfrentarte con la información, con los mayores datos posibles, con la información posible, ¿no? Pues nada, muchas gracias Pedro por haberte pasado por aquí, por mi canal. Espero que haya estado a gusto. Muy a gusto. Mm, genial. Yo ya te tomo como el piloto de cabecera para aquí, para mí y sobre todo para Hombres de Negro, porque ya lo hemos estado hablando con Alberto Hernández, que es el director del programa, y es que la semana que viene en el podcast vamos a tener un especial sobre los chemtrails y va a estar con nosotros, ahora lo voy a decir mal, este es Benito, bueno, lo diré mal, vamos a tener un audio suyo también, espérate un segundito, que es un meteorólogo de la EMET. Lo vamos a entrevistar, es decir, vamos a tener a un meteorólogo y te vamos a tener a ti esta pieza para el programa para la semana que viene, ¿vale? Así que eso, yo ya te cojo como nuestro piloto de cabecera para el programa. Para lo que quieras, en lo que pueda humildemente ayudar, ya sabes que solo tienes que llamarme. Perfecto. Pues nada, sí, te despido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y nada, que nos vemos en la próxima, ¿vale? Cuando quieras. Venga.